Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Eh, Esta, recuerdo antes de presentar a nuestro ponente, les recuerdo que la conferencia del día de hoy tiene lugar en el marco de la Semana Estudios y esta es una semana estudios particular en el sentido de que se celebran 40 años de la revista Estudios, ¿no? Así que estamos celebrando y estamos de fiesta y en parte de ese festejo es esta conferencia del día de hoy que va a presentar el profesor Pavel Jiménez. El doctor Pavel Jiménez es doctor en filosofía por la Universidad de Dallas, en donde también obtuvo el grado de maestro en filosofía y es licenciado en la misma disciplina por la Universidad Panamericana. Su formación e intereses incluyen a los clásicos, en particular la obra de Aristóteles, la tradición educativa de Occidente y la tradición humanista en México, lo mismo que la filosofía de la ciencia, la filosofía de las matemáticas y la metafísica contemporáneas. Fue profesor de griego antiguo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Pequeño paréntesis, durante esa época fue mi profesor, ¿no? No es que él sea muy grande, es que yo me veo muy desgastado. Em, y también ha sido profesor del Departamento de Estudios Generales del ITAM desde el 2008, en donde ha impartido las clases de Ideas 1, 2, 3 y Problemas 1 y 2 e Historia Sociopolítica de México. Sin mucho más preámbulo, le doy la palabra para su conferencia titulada La educación clásica en artes liberales. Les pido un aplauso para él. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, profesor Straulino. Recuerdo aquellas épocas de estudiantiles, ¿no? El profesor Straulino, como la mayoría, quizá todos ustedes saben, es un claro ejemplo de cómo con cierta facilidad se supera al maestro, ¿no? Y bueno, sin desde luego menospreciar todos sus méritos, en mi caso no sería tan difícil superar, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a la revista Estudios, gracias al director de la revista Estudios, Carlos Gutiérrez, doctor Carlos Gutiérrez, por la invitación y por la apertura a esta conferencia. Desde luego, gracias al ITAM, en particular gracias al doctor Juan Carlos Mansur, que es el director del Departamento de Estudios Generales, por, insisto, apoyar este tipo de iniciativas. Y ya tendremos oportunidad quizás hacia el final de cantarle las mañanitas a la revista Estudios por sus 40 años, pero no hay prisa, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este asunto de la educación clásica en artes liberales y quiero primero confesar que me representó un verdadero reto tratar de aplanar este asunto, tratar de poner en términos más o menos concretos y condensados para exponer en una hora, porque el material es abundante, el material es profundo, está lleno de complejidades, de tal suerte que distintas maneras intenté de hacer esto y al final me decidí por la más modesta. Espero que sea muy sencillo, que sea suficientemente breve, pero espero que contrarreste lo superficial que pudo haber sido una explicación exhaustiva de este tema con cierta significación que intentaré, de la que lo intentaré dotar, ¿no? Bueno, lo primero que voy a decir es que escogí el título de La educación clásica en artes liberales de una manera, digamos, estratégica, porque a lo que refiere el título, evidentemente, es a una filosofía educativa. Esa filosofía educativa ha tenido diversas maneras en las que ha sido referida, ¿no? Por ejemplo, hay quienes le llaman sencillamente educación liberal, otros educación en artes liberales, otros le llaman el modelo clásico de educación en artes liberales. Yo digo sencillamente la educación clásica en artes liberales, pero estas, que son muy parecidas, evidentemente, eh, eh, también ha habido otras distintas. Por ejemplo, la más famosa quizá es la de educación humanista. Y ese epíteto, ese término, esa expresión, la de humanista, es mucho más común en este país. Este país, México, ha tenido una muy larga tradición de educación humanista y de humanismo en sí mismo. Y yo creo que basta esa expresión para condensar el contenido de esa filosofía educativa. Sin embargo, me decidí por la educación clásica en artes liberales porque creo que esos cuatro términos, educación clásica, artes y liberales, condensa de una manera muy buena el contenido general de esta filosofía educativa, ¿no? De tal suerte que a lo que me dedicaré, cuando menos en la primera parte, que espero que sea la más robusta, es explicar qué sentido tienen cada uno de esos términos.
porque de ello depende, creo, la comprensión o cuando menos la puerta de entrada a esta filosofía educativa. Bueno, en primer lugar, bueno, por cierto, empezaré de atrás para adelante, es decir, explicaré primero liberal, luego artes, luego perdón, clásico, en qué sentido se dice clásico, y al final educación, ¿no? Bien, en el contexto de esta filosofía educativa de artes liberales, hay dos sentidos históricos en los cuales se entiende liberal. En ambos casos, desde luego, apela a la libertad, ¿no? Sin embargo, se entiende de dos maneras distintas o se ha entendido de dos maneras distintas. Una de ellas, la primera, quizá la más evidente, es la que usaban los romanos y los griegos también. Bueno, una de ellas, es decir, una de las que usaban, porque no era la única, pero era una de las más recurrentes y una de las más visibles, que era el tipo de educación que requieren los seres humanos libres. Recuerden que en aquel contexto cultural era patente y tristemente era común la esclavitud, pero este tipo de educación no era, digamos, discriminatoria, que era lo que diferenciaba a los esclavos de los no esclavos o de los hombres libres, sino en particular eh, eh, el tipo de responsabilidades que tenían los seres humanos libres, es decir, en particular la responsabilidad de construir la civilización, de construir el Estado, de construir, digamos, la arena pública. De tal suerte que el tipo de educación que requerían ellos para la participación política, para la participación pública, para ejercer sus responsabilidades cívicas, eh, era este tipo de educación, ¿no? En particular, y adelantándome un poco, vale la pena decir que uno de los elementos más importantes de ello era lo que llamaremos las artes del lenguaje. ¿Por qué las artes del lenguaje eran importantes para este tipo de libertad o para este tipo de noción de libertad? Es decir, la que construye la civilización y construye lo político, pues precisamente porque tenían que tener la capacidad de convencer, la capacidad discursiva, la capacidad retórica, la capacidad de discusión, la capacidad lógica, ¿no? Y desde luego el uso correcto del lenguaje. Seguramente han escuchado hablar de un tal trivium, ¿no? Que condensa estas tres disciplinas que son la gramática, la dialéctica y la retórica. Bueno, en un momento más haremos precisiones al respecto. Otro tipo de sentido en el que se entiende libertad en el contexto de esta filosofía educativa es en el sentido de liberación. Es decir, mediante este tipo de disciplinas, mediante este tipo de educación, se libera de alguna manera, hay diversas maneras, en las que se libera al ser humano, ¿no? Una de ellas, quizá la más interesante y más misteriosa, diría yo, eh, eh, de manera preliminar, es la de la liberación intelectual o la de la liberación cognitiva. Es decir, dentro de esas artes, dentro de esas disciplinas, hay unas que hacen al ser humano experimentar la libertad intelectual o la libertad cognitiva. El ejemplo más claro, históricamente interesante, es el de las matemáticas, particularmente el tipo de matemáticas que desarrollaron los griegos metodológicamente hablando, es decir, había matemáticas antes de los griegos, desde luego, entre los egipcios y entre los babilonios. Sin embargo, lo que hicieron los griegos metodológicamente es dotarle de una estructura y, insisto, una metodología a este tipo de disciplinas, las matemáticas en particular, en donde no requería de la materia para ser estudiada y tampoco dependía de su aplicación, ¿no? Eh, esas dos nociones, digamos, o esos dos conceptos de no libertad eran los que estaban en juego aquí, es decir, las matemáticas hacían que los seres humanos tuvieran una experiencia de la libertad en sentido intelectual. Nuevamente, en un momento más ahondaremos en ese sentido de libertad intelectual, pero esos dos son los grandes sentidos históricos en los que se entiende libertad en el contexto de esa filosofía educativa. Sin embargo, voy a añadir una tercera noción de libertad, que la llamaré yo, digamos, una noción integral, porque de lo que se trata es, en general, que mediante este tipo de educación, mediante este tipo de disciplinas, se libera al ser humano en sentido amplio, en sentido integral, no solamente de manera cognitiva, ¿no? O intelectual, como dijimos en el anterior
sentido, sino también de manera corpórea, ¿no? Física, pero también de manera emocional, ¿no? Pero también de manera espiritual. Y digamos que esos son los 4 aspectos más relevantes eh, eh, del sentido en el que se dice libertad, es decir, o liberal en el sentido de esta filosofía educativa, es decir, de lo que se trata esta educación, de lo que se tratan estas disciplinas, es de conseguirle al ser humano la libertad en cada uno de esos 4 aspectos, su libertad física, su libertad emocional, su libertad intelectual y su libertad espiritual, ¿no? Este es, digamos, el sentido, el primer sentido de las nociones, perdón, los 3 sentidos de la primera noción, es decir, liberal. La segunda, la de artes o disciplinas o estudios, se refiere precisamente a los métodos o los medios mediante los cuales se logra semejante libertad, ¿no? Dicho de manera más condensada, el término liberal refiere a el propósito o el fin, y artes refiere pues, precisamente a los medios, ¿no? Este tipo de disciplinas. Y ahí hay ejemplos históricos muy interesantes, ¿no? Quizá de los más famosos es el que ya mencioné, el del trivium, que son estas 3 disciplinas de la gramática, la lógica y la retórica, y que se llama trivium porque son las 3 vías de liberación, las 3 vías de formación, ¿no? Son vías, es decir, rutas, métodos, medios a partir de los cuales se lograría ese tipo de libertad. Y en particular, el trivium, o la tradición del trivium, refiere entre ustedes las disciplinas, ¿no? Gramática, lógica y retórica, refiere particularmente a lo que se ha llamado las artes del lenguaje, dentro de las cuales uno de los elementos fundamentales, pues evidentemente es la literatura. La literatura entendida en sentido amplio, ¿no? Es decir, lo que se ha escrito no solamente del arte literario y de la poesía, sino otro tipo de escritos, ¿no? Como la filosofía, por supuesto, la ciencia y demás disciplinas que han sido escritas, ¿no? Es decir, los escritos, los libros, son elementos fundamentales de ese tipo de formación. Bueno, otro sentido es el que contrasta o el que acompaña al trivium, o otro tipo de artes, otro tipo de ejemplo de artes, es el del quadrivium. El del quadrivium, característicamente, se usó sobre todo en la Edad Media, pero no solo, en el sentido de la libertad o de los medios para la libertad que acababa de mencionar arriba, que es la libertad intelectual. El quadrivium propiamente quiere decir las 4 vías, y esas 4 vías son la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. En el sentido medieval, cuando menos que abreva de la tradición clásica, ese tipo de disciplinas se entienden como disciplinas, digamos, a priori, para usar un término más bien moderno y contemporáneo, es decir, el tipo de disciplinas que no requieren de lo material, y que no requieren y que no están condicionadas para su aplicación, ¿no? En ese sentido de esas 4 disciplinas, que más tarde, bueno, en un momento diré cómo están condensadas en el término filosofía, aunque filosofía desde luego se entiende en un sentido más amplio históricamente, son el tipo de disciplinas o medios que le conseguirían al ser humano esa libertad de carácter estrictamente intelectual. De tal suerte que el trivium, en general, la formación en la literatura y la formación de las artes o de las artes del lenguaje, propiciarían de alguna manera la libertad emocional, la libertad del carácter y eso condensado, diría yo, en un solo término, la libertad del corazón. Ahora veremos por qué del corazón. El quadrivium sería el propio de la libertad, el quadrivium sería el propio de la libertad intelectual, como ya dije, y hay otros ejemplos antiguos, por ejemplo, la libertad del cuerpo o la formación del cuerpo. Los griegos, por ejemplo, usaban el gimnasio, ¿no? Que era no otra cosa que una serie de programas de desarrollo físico, ¿no? Como claramente lo podemos entender. Ahora, el tercer término que vale la pena explicar es el de clásico. ¿En qué sentido se entiende clásico en el contexto de esta filosofía educativa? Y sencillamente es apelar a una tradición milenaria que empezó con los griegos en el contexto de la civilización occidental, que esos mismos elementos que pusieron sobre la mesa los griegos los preservaron de alguna manera
y con ciertas variaciones los romanos, y que a su vez eso mismo lo preservaron de alguna manera y con ciertas variaciones los medievales, y a su vez en turno los escolásticos, y más tarde los renacentistas, y un poco más tarde el programa educativo de los jesuitas, ¿no? Y más tarde el programa educativo de los románticos, pero particularmente en un derivado de los románticos, que es un derivado fundamentalmente educativo, aunque no solo, que es el así llamado nuevo humanismo, haciendo eco un poco del humanismo renacentista, ¿no? Bueno, ahora explicaré grosso modo los elementos de cada una de esas etapas de esa tradición, ¿no? que inicia con los griegos en Occidente y que conserva de los griegos y se va robusteciendo y diferenciando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, clásico quiere decir apelar a esta tradición que empieza en Occidente y que se conserva a lo largo de la historia hasta el presente. Llegaremos al término, al asunto del presente, perdón, hacia el final de esta conferencia. Y el otro, el último término que hay que poner sobre la mesa de entrada es el de precisamente de educación, que es el que nos falta, y es que este término a lo que hace referencia es precisamente que todo este complejidad o este programa educativo, esta filosofía educativa, es precisamente para la formación del ser humano. Y la formación del ser humano en sentido amplio, no solamente su formación técnica o su formación intelectual o solamente, sino de manera integral. Es decir, se trata de una filosofía educativa que integra estos cuatro pilares o características, digamos, distintivamente humanas, con la intención de llevarlas a la plenitud. Es decir, la formación o la educación en artes liberales, clásica en artes liberales, tiene como propósito que el ser humano entre en un proceso de humanización, es decir, de llevar a la plenitud sus facultades distintivamente humanas y que con ello y mediante ello, evidentemente, lleve una vida en plenitud. Es decir, lo que hace esta filosofía educativa es intentar o dar los elementos, el background educativo para que el ser humano sea capaz de contestar a la pregunta ¿cuál es la mejor manera de ser humano? ¿Cuál es la mejor manera en la que puedo vivir en esta existencia? ¿Cuál es la manera verdaderamente humana de existir en este mundo? ¿No? Es decir, esta formación, esta filosofía educativa, perdón, mediante estos programas contenidos en estas disciplinas, le lograrían al ser humano precisamente ese proceso de humanización y por lo tanto esa posibilidad de alcanzar la plenitud. Bueno, ese es, digamos, el contexto general, la explicación de los términos y el sentido, digamos, general de en lo que consiste la educación liberal. Ahora lo que haré es dibujar muy brevemente algunos momentos y aspectos de la historia de Occidente, eh, para que quede claro, digamos, como mostrándolo, ejemplificándolo, digamos, medio de bulto, para que se vea de una manera un poco más orgánica cuál es el sentido con ejemplos concretos históricos. Hay un ejemplo paradigmático por varias razones. Uno, porque si no es el primero, es uno de los primeros, históricamente hablando. Luego, porque es integral, es decir, condensa estos cuatro aspectos que acabo de mencionar. Es decir, el cuerpo, la formación del cuerpo, la formación del corazón, la formación de la mente y la formación del espíritu. Y porque tiene un sentido, digamos, sistemático. Todo ello está integrado de una manera teleológica, de una manera común al ser humano. Y además porque ese sentido originario, seminal, diría yo, es el que fundamentalmente se preservó a lo largo de la historia y el devenir de la tradición occidental, particularmente educativa. Me refiero, seguramente ya lo están sospechando, precisamente al programa educativo que plantea Platón en la República. Decía yo que ese es paradigmático porque contiene estos cuatro elementos genéricos de la naturaleza humana, pero con cierta característica, ¿no? Es decir, Platón no es el único y no todo se ha vuelto o se ha revuelto en torno a Platón, ¿no? Es decir, se ha conservado, como he dicho, pero se ha diversificado. Creo que vale la pena muy brevemente caracterizar este proyecto educativo
para que se vean, digamos, ¿no? Orgánicamente, como acabo de decir, algunos elementos. Quizá el más claro y más fácil es, pues, desde luego, la formación del cuerpo, porque el medio que usa, como ya dije anteriormente, es pues la gimnasia, que no es otra cosa que el grupo de programas para el desarrollo físico. Pero si recuerdan, Platón, como hace este programa educativo en el contexto, recuerdan la República, todos ustedes itamitas aquí y otras personas en el público quizá recuerden que el contexto en el que desarrolla este programa educativo es en el contexto de la formación y la creación de un Estado, ¿no? Si una de las preguntas que intenta contestar es ¿y cuál va a ser la formación que les demos para que en efecto sean capaces de construir ese Estado? Y en particular se refiere a una élite dentro de la población, a lo que le llaman los guardianes, ¿no? Y la manera o la razón por la cual cree que es fundamental la formación del cuerpo, en particular es para el combate, ¿no? Es decir, para el ejército y con esta formación, pues dotarse de la bravura y de la fuerza y de la capacidad física y de la elasticidad y todos los elementos que fuesen necesarios para precisamente de manera más eficaz, pues lograr la victoria, ¿no? Es decir, un caso fundamental es la formación del cuerpo. Sin embargo, llevando un poco más allá el asunto del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay quienes dicen en torno a ello que precisamente la formación del cuerpo es uno de los tipos más patentes de la formación para la libertad. Es decir, entre más y mejor formado esté el cuerpo, es decir, entre más fuerza tenga, entre más elasticidad, entre más capacidad pulmonar, cardiovascular, etcétera, todas las demás características, digamos, de la formación y el mejoramiento de la condición física, más cosas puede uno hacer. O, dicho de otra manera, en términos de libertad, menos restringido está para hacer cosas, ¿no? Si uno quiere escalar esa montaña y tiene las condiciones físicas, puede. De lo contrario, no podría. Si uno quiere brincar este charco y tiene las condiciones físicas, puede. De lo contrario, no podría, ¿no? Es decir, es una manera patente mediante la cual se ve la libertad expresa en el manejo del cuerpo, en el autodominio del cuerpo mismo, ¿no? Eh, Ese es, digamos, el contexto en el que lo dice Platón. Y luego, el segundo es uno de los más interesantes y más ricos, porque es lo que yo llamo la formación del corazón, ¿no? La formación del carácter y la formación de las emociones, que por cierto en las traducciones al español a menudo refiere esta parte como la formación de la mente o la educación de la mente, ¿no? Pero después explica cuáles los medios, y son los medios que ulteriormente, particularmente en el quadrivium y la formación en las artes y la literatura, se ha llamado la formación de las emociones, la formación del carácter y en una palabra la formación del corazón, ¿no? Bueno, el medio o la disciplina que Platón propone para la formación del corazón es la música, pero la música, recordarán, en un sentido amplio, no solamente música como lo entendemos en sentido contemporáneo, es decir, la producción de sonido de manera estructurada y armónica, sino además lo que los antiguos llamaban las artes de las musas, que sin entrar en detalles no es otra cosa que las artes del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque entre los griegos lo más común, hasta Platón inclusive, aunque él rompió un poco ahí el molde, haciendo prosa, hasta el momento de Platón, cuando menos, la escritura más común era la escritura versificada, ¿no? Para que fuese recitada y en el momento de la recitación, perdón, pues evidentemente había que hacerlo de manera rítmica y normalmente en canto e incluso normalmente acompañada de algún instrumento musical. De tal suerte que se trata de música en sentido amplio, incluyendo las artes del lenguaje, en el sentido griego, que era versificado, armónico, rítmico y en una palabra, digamos, como una extensión más de lo que entendemos como música en sentido contemporáneo, ¿no? Eh, en este caso, respecto de las artes del lenguaje, o las artes de las musas, como hemos dicho, es muy interesante porque las referencias que hace Platón a cómo se debe formar el ser humano mediante las artes del lenguaje, es decir, mediante la literatura, es a una serie de libros, ¿no? Que habían sido paradigmáticos en la formación de la cultura griega. En particular, la mayor parte de las referencias son a la Ilíada y a la Odisea de Platón, perdón, de Homero, y a eh, la teogonía de Hesíodo, ¿no? Que son pues, las más recurrentes, aunque hace algunas otras referencias menores. Eh,
Y como saben, hay una pugna en torno a qué sentido tiene la formación en la ficción, ya vamos a llamarla en sentido contemporáneo, porque la ficción es eso, ¿no? Mentira o falsedad, y entonces no conviene que los niños o los educandos o los que están en etapa formativa se enseñen a decir falsedades en este sentido de la ficción, ¿no? Sin embargo, como saben, después se reconcilia de alguna manera al final de la República con los poetas y con los literatos en general, remitiendo a que, o más bien eh, concordando en que parte de en lo que consiste la formación con la literatura es precisamente la formación del carácter a partir de el discurso de la formación de la virtud, ¿no? Incluso aquí incluye el asunto de la fogosidad, pero de manera, digamos, emocional, ¿no? Esa fortaleza emocional, esa, llamémosle en términos contemporáneos, resiliencia y algún otro tipo de características y cualidades de la formación del carácter y formación de las emociones. Eh, y luego, otro de los momentos más interesantes del proyecto educativo de Platón es el de la formación de la mente, para lo cual el medio que propone es el de la filosofía. Sin embargo, Platón lo que dice es que, bueno, la manera en la que él entiende en particular a la filosofía es como matemáticas. Recuerden que en el libro séptimo de la República propone que esa fase formativa de la inteligencia sería a partir de la aritmética primero, luego de la geometría y luego de la astronomía, es decir, las ciencias matemáticas, y que eso no es otra cosa que la filosofía como él la entendía, ¿no? Es decir, para la formación de la inteligencia en el sentido que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Es decir, la experiencia cognitiva de la libertad, la experiencia de la libertad intelectual. eh, y quizá valga decir que el contexto en el que dice todo este discurso, particularmente el del libro séptimo, es, recordarán, la alegoría de la caverna, ¿no? Y en la alegoría de la caverna, que recordarán es una serie de individuos esclavizados y atados con cadenas en una cueva oscura que solamente pueden ver sombras, uno se libera eventualmente de aquello y pasa por un proceso de ascenso, ¿no? Para salir de la caverna y una vez fuera es capaz de contemplar la realidad, la verdad, y dentro de todas esas verdades y realidades, la que más resulta relevante es la del sol, que es el análogo de la idea de bien, ¿no? Bueno, refiero a esta em, alegoría solo para hacer notar que Platón lo que quiere es ilustrar el proceso de ascenso, es decir, la salida, la liberación de este contexto, digamos, mundano hacia el contexto estrictamente intelectual, como el proceso de aprendizaje y apropiación de este tipo de disciplinas, las matemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, liberación como ascenso a través de la filosofía para la libertad intelectual. Y el caso de la formación espiritual, ahí digamos que me permito una licencia un poco conceptual, un poco filosófica, porque Platón no lo plantea estrictamente en un sentido espiritual, sin embargo, en la tradición después platónica y neoplatónica, este momento ulterior ha sido entendido como de una manera espiritual, ¿no? Y es ese momento en el que se encuentra con la idea del bien, ¿no? Y para lo cual hace falta otra disciplina distinta, que es la dialéctica, en el sentido en el que él la entiende, es decir, una suerte de escrutinio para hallar las esencias puras a través del escrutinio de la unidad de las cosas, ¿no? Bueno, no me voy a detener en el contexto, digamos, de Platón. Bueno, como decía, este es, digamos, un ejemplo de un modelo que es seminal, pero que es integral, es decir, contempla todos los aspectos de la formación que hemos venido a llamar la formación en artes liberales. Y eso, como les decía hace un momento, es lo que se preserva a lo largo del devenir histórico en el contexto específico de esta filosofía educativa. Por ejemplo, y esto lo digo brevemente, el panorama histórico, no me voy a detener en los detalles, puede ser un poco bruto, como lo voy a plantear, ¿no? Que requiere de afinar, por supuesto, pero para ir de manera sucinta, por ejemplo, desde los mismos griegos había una escuela rivalada de Platón, ¿no? Que era la escuela de Isócrates, e Isócrates privilegiaba la formación del carácter y de las emociones,
en el sentido original que había dicho yo, es decir, para la participación pública, ¿no? Para lo que los seres humanos libres en ese contexto necesitaban para realizar sus tareas de participación civil, ¿no? O participación cívica, es decir, para construir lo público y lo político. Y esta tradición de Isócrates, y Sócrates es particularmente importante porque él institucionalizó, es decir, es una escuela propiamente, donde había un edificio a donde iba la gente, ¿no? Pero es una tradición también más longeva, ¿no? Es decir, los sofistas, otros oradores, ¿no? Habían establecido este tipo de educación con este tipo de objetivo específicamente cívico o político, ¿no? Em, y vale la pena destacar que él privilegiaba en ese tipo de formación también las artes del lenguaje, es decir, la literatura, para la consecución precisamente de la configuración del corazón, ¿no? Digamos, y las características discursivas que se requiere para la participación pública. Eh, este es el sentido que también preservan primigeniamente los romanos, aunque no solo, ¿no? Los romanos, por ejemplo, pienso en el caso de Cicerón y los oradores, em, en donde pues, desde luego él es uno de los más destacados, eh, privilegia esa finalidad, es decir, la formación de los hombres libres para la participación política, y en torno a ello subordina al resto, por ejemplo, subordina la formación en filosofía para la participación, la formación del cuerpo para la participación y la formación del espíritu. Entonces es un sentido distinto, ¿no? Subordina a las demás, no las pone paralelas, sino que las subordina para la participación pública. Eh, Sin embargo, en el contexto romano también se conservan de otras maneras. Es muy conocido la tradición neoplatónica, que conserva, digamos, en el sentido más puro de filosofía, en el sentido platónico, pero eso era, si bien en el contexto romano, más bien en Grecia, es decir, en el Oriente, ¿no? Eh, Esto, decía yo, también pasa a los medievales y voy a distinguir medievales en dos sentidos. Uno, eh, medieval a secas, ¿no? Y el otro escolástico. Y en el primer sentido me voy a permitir una licencia histórica porque solamente en sentido educativo lo que pasó en la Edad Media lo distingo entre el siglo VI aproximadamente y el siglo XII. Es decir, históricamente en ese periodo de tiempo pasaron cuando menos tres cosas distintas, ¿no? Lo que se ha llamado eh, eh, Edad Media temprana, digamos, entre el siglo VI y el siglo IX, después el Imperio Carolingio y el desarrollo, digamos, del imperio, eh, del siglo IX hasta el siglo XI más o menos, y el siglo XII, que es el contexto ya del primer siglo de la universidad, ¿no? Digamos que esos, yo llamo Edad Media en general a esos tres momentos, digamos, más amplios, pero estrictamente en sentido educativo, porque lo que pasó fue algo muy parecido en todo ese momento, que no fue otra cosa que la primacía de las 7 artes liberales, distinguidas en el trivium y el quadrivium, con los propósitos que ya hemos dicho. Sin embargo, en el momento de la escolástica, es decir, a partir del siglo XIII y en adelante, aunque condensadamente en el siglo XIII y XIV, lo que sucedió es, en el contexto de las artes liberales, lo que sucedió es que se descubrieron muchas más obras de Aristóteles y digamos que tomó la batuta la formación aristotélica en el contexto de la universidad. Y entonces lo que se conocía como quadrivium o filosofía no era otra cosa que la filosofía fundamentalmente teorética de Aristóteles, la física, la metafísica, el de ánima, particularmente, y en el contexto del trivium se privilegió a las obras de lógica, dialéctica y retórica aristotélicas, ¿no? Sin embargo, el tipo de educación era pues más bien de carácter intelectual, es decir, se estudiaba las obras más que una formación de bulto propiamente, ¿no? Eh, y el contexto de las artes del lenguaje se relegó a la cultura popular, a la cultura vernácula, eh, particularmente a lo que se ha llamado como la cultura de las cortes, ¿no? Las cortes en el contexto feudal. Y ahí se siguió cultivando, digamos, la literatura y la música y tal, no solamente hasta el final de la escolástica, más o menos, al menos de este contexto, surge, por ejemplo, Dante, la figura de Dante, que es muy importante, a quienes ustedes como itamitas han leído, que condensa en su obra estas dos
digamos, tradiciones. Por una parte, la poesía, la literatura, el canto folclórico de las cortes y al mismo tiempo el contexto filosófico, escolástico, particularmente aristotélico y tomista, ¿no? Bueno, no me detendré tampoco en esos detalles, pero digamos que se hace esa biparticipación, se separa el trivium y el quadrivium y se relega a la parte, digamos, vernácula y al folclore y se privilegia, digamos, la obra aristotélica. Algo parecido pasa, pero en sentido contrario, después en el Renacimiento, porque el surgimiento del Renacimiento tiene un contexto histórico, como bien saben, eh, eh, pero lo que sucede es que se privilegia ahora en el aspecto público, social, cultural, precisamente estas artes del lenguaje, pero los renacentistas sí tenían un programa de estudios bien definido, ¿no? O más o menos bien definido, más o menos común entre los distintos, que era lo que se llamaba los estudia humanitatis, ¿no? Es decir, los estudios humanísticos. Eh, Y por contraposición a lo que sucedía en la academia, en las universidades, que era fundamentalmente aristotélico, se estudiaba mucho más a Platón, ¿no? Bueno, eso es el panorama general. Y después de este contexto del Renacimiento, donde se robusteció mucho, particularmente el contexto artístico y literario de las artes del lenguaje, como he dicho, eh, eh, dio pie, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, no directa y no como una causalidad inmediata, dio pie al siguiente momento que es, decía yo al principio, el momento de los jesuitas. Los jesuitas unificaron, digamos, nuevamente los cuatro aspectos bajo un programa de estudios que se conoce históricamente como la Ratio Studiorum, que en efecto condensaba todos estos elementos, ¿no? Yo cuando leí la Ratio Studiorum me pareció que privilegiaba el sentido escolástico, pero ciertamente incluye de una manera muy robusta las humanidades en sentido renacentista y la formación del cuerpo también porque, como saben, son una milicia o cuando menos metafóricamente una milicia, y desde luego, pues la formación espiritual, ¿no? Es decir, aquí ya estamos en el contexto cristiano de una manera más plena. Y después de los jesuitas, digamos que la estafeta en sentido muy amplio la pasaron a los románticos, y los románticos que privilegiaban también las artes del lenguaje, la formación literaria, particularmente de los griegos, devinieron en un programa educativo conocido como el Nuevo Humanismo, como mencioné anteriormente, y que entre todo este movimiento hay varios nombres, quizá el más relevante es el de von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, que entre otras cosas fundó la Universidad de Berlín proponiendo un currículum de artes liberales a su estilo y no solamente, sino incidiendo como ministro de Educación en la formación de la educación preuniversitaria, ¿no? Es decir, particularmente el gimnasio, como se le llama también en el contexto germánico, pero más allá de ello, ¿no? Es decir, la educación elemental también. Cuando estudiaba yo a von Humboldt, no podía evitar yo sentir el eco de una vida paralela, diría yo, en José Vasconcelos, que seguramente mi colega, el profesor Rafael González, también vio de alguna manera, porque hacen un proyecto muy similar, con un siglo de diferencia más o menos, no solamente para la universidad, sino para toda la educación eh, eh, cultural de ese país. Bueno, este es, digamos, el panorama general del devenir histórico, de la tradición de las artes liberales. Todo esto como puente de lo primero que dije, es decir, de la explicación de los conceptos y de la explicación del caso paradigmático de Platón, como puente para referirme ahora al contexto presente. Y en el contexto presente quiero platicar dos casos que considero casos paradigmáticos. Es decir, dos casos distintos en donde se ha propuesto una formación o en una educación clásica de artes liberales de manera suficientemente robusta, diría yo, ¿no? Es decir, una conservación, preservación y robustecimiento de la tradición educativa de esa naturaleza. El primero de esos casos es el caso de los Estados Unidos. Es el caso al que yo le he prestado más atención, ¿no? De entre todo el contexto,
no solamente porque me formé ahí precisamente en una universidad de artes liberales en ese país, sino porque creo que, bueno, la robustez o la relevancia es porque son un ejemplo presente, vivo ahora de esa tradición, ¿no? Bueno, dicho de una manera muy sencilla, yo distingo la historia de las artes liberales en Estados Unidos en tres partes. Primero hay que decir que esa historia se remonta apenas a un siglo. Esto empezó en los Estados Unidos entre 1917 y 1919 aproximadamente. De tal suerte que esto es una tradición, digamos, o un contexto más o menos breve, pero que ya es muy complejo y robusto, ¿no? La primera fase histórica que yo distingo es la de los orígenes, que va más o menos de esos años 17, 19 hasta 1937, en donde las universidades y programas más relevantes son el de Columbia, la Universidad de Columbia en primer lugar y después la Universidad de Chicago. El segundo periodo, al que yo llamo de consolidación, en donde se empiezan a fundar universidades y colleges, como dicen los gringos, específicamente de formación en artes liberales. El primero de ellos y más famoso es el St. John's College, que dedica todo su currículum a la formación en arte liberal. Es decir, no hay distintas licenciaturas, solo hay una licenciatura que se llama Artes Liberales, y así como ustedes llevan, los itamitas aquí llevan 7 materias de artes liberales, digamos, o de formación humanística, ellos llevan 40, es decir, toda la licenciatura es para eso y el único título que obtienen es el de licenciado o bachelor en artes liberales, ¿no? Como esa, a partir de ese momento, el 37, empiezan a surgir un montón. Y esa etapa es una etapa continuada porque se siguen fundando, ¿no? Empezó en el 1937, pero no ha terminado. El más reciente es la Universidad de Austin, que en este semestre precisamente empiezan operaciones y es una universidad precisamente de artes liberales. Ese dato se lo debo a mi colega, el doctor Carlos Macadam, que siempre está pendiente precisamente de cómo se desarrolla también el asunto en los Estados Unidos. Y chequé hace unos días, hace 2 o 3, y en este contexto de la consolidación, es decir, de la fundación de universidades en este sentido, hoy en día hay poco más de 200, lo cual es muy interesante, ¿no? Poco más de 200 dedicadas exclusivamente a la formación o la educación clásica en artes liberales y a la cual se le añaden un montón de programas que existen en otras universidades ya existentes, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Columbia tiene un programa, la Universidad de Chicago tiene un programa y otras, ¿no? Y luego también hay otras universidades que no tenían un programa de artes liberales, pero que se han volcado hacia ese derrotero, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes, la Universidad de Notre Dame, tenía un core curriculum que no era clásico y en el 2017 o 18 por ahí volvió hacia esa tradición y ahora tienen un nuevo currículum de artes liberales, ¿no? Bueno, y añadiría otra fase de los Estados Unidos que es la expansión. Es decir, no solamente en el contexto de la educación superior o universitaria, sino que lo han expandido a las escuelas, es decir, lo que los gringos llaman el K-12, ¿no? Es decir, desde el kinder hasta el último año del high school o preparatoria o bachillerato, tienen programas, escuelas con programas de educación clásica en artes liberales. Y según chequé, ese dato lo chequé hace más tiempo, pero según yo eran algo así como unas 60, ¿no? Es decir, de las miles que debe haber, 60 es un número más modesto a comparación de las poco más de 200 en el contexto de las universidades, que son en realidad menos, ¿no? Y además de las escuelas, han abierto instituciones de formación en artes liberales, que no son necesariamente universidades ni escuelas, sino instituciones que ofrecen programas abiertos y libres. Y también en 2022, es decir, hace apenas 2 años, se fundó el primer journal peer-reviewed de educación clásica en artes liberales, ¿no? Digamos que eso sería la expansión que desde luego sigue en boga, ¿no? Bueno, a propósito de los estadounidenses, yo quiero decir nada más 3 cosas que creo que son particularmente relevantes, ¿no? Eh, Creo que hay 3 fundamentales motivaciones que tienen para hacer esto. La primera es la que originó el surgimiento de los programas de arte liberales hace un poco más de un siglo, porque fue en el contexto de la Primera Guerra Mundial
y el ejército de los Estados Unidos le pidió a la Universidad de Columbia que desarrollara un programa de estudios, una clase en concreto, para que con ella le explicaran a los jóvenes que estaban reclutando, fundamentalmente de las universidades, para ir a la Primera Guerra Mundial, para explicarles algunas cosas importantes. Número uno, cuál era o qué caracterizaba el mundo o la civilización contemporánea. De hecho, ese programa se llamaba así, Civilización Contemporánea. Como itamitas que están aquí la mayoría, ven que hay un eco, ¿no? En los cursos que nosotros tenemos acá, particularmente desde luego el de problemas de la civilización contemporánea. Bueno, ese era un primer propósito, hacerles saber a los jóvenes reclutas, fundamentalmente universitarios, cuál era el contexto, es decir, en qué consistía la problemática del planeta para, número dos, por qué los estadounidenses tenían que entrar a la Primera Guerra Mundial. Es decir, les tenían que dar razones mediante este curso. Es decir, no solamente de manera dogmática van a la guerra ya, sino que pretendían dar una explicación. Y esa explicación tenía que ver precisamente con la defensa o mantenimiento de la civilización occidental. Eso sería como la primera motivación, ¿no? Es decir, tiene que ver fundamentalmente con una característica cultural, una defensa civilizatoria. Ese es, yo diría, uno de los rasgos fundamentales que a mí más me llama la atención. Otro, el segundo, es lo que ya hemos destacado de entre los romanos y los griegos, que es la participación política. Hacen mucho énfasis en este contexto romano y griego de los hombres libres, desde luego no contrastándolos hoy en día con la esclavitud, porque en principio no existe, eh, sino con la noción de ciudadanía, es decir, todos los ciudadanos de los Estados Unidos son precisamente libres y como tales tienen la responsabilidad de participar en la construcción de lo público, ¿no? Y para ello tienen la necesidad, como habíamos dicho en el contexto romano, de formarse y de adquirir una cantidad de conocimientos que precisamente les permitan legítimamente y constructivamente participar en esa democracia o en esa construcción de lo público. Eso es otra de las motivaciones. Y la tercera y última eh, es muy interesante también porque al movimiento de educación en artes liberales lo llaman ellos la contracultura de la educación y en particular la contracultura de la educación superior, ¿no? Es decir, la cultura, ¿no? O el mainstream de la educación superior es lo que se llama, o mejor dicho, lo que se conoce como las universidades de investigación, ¿no? En donde la formación es especializada y para especialistas, ¿no? Y como dice Derek Bock en uno de los textos que leemos aquí en el ITAM, también para su comercialización, ¿no? De tal suerte que esa naturaleza, digamos, de la universidad contemporánea mainstream es algo que no les parece lo más saludable para la formación superior de la juventud y por contraposición ofrecen este otro tipo de formación, la formación en artes liberales, ¿no? De tal suerte que esa otra motivación me parece fundamental, la que ellos llaman el de ser la contracultura de la educación superior. Y por último, brevemente me referiré al otro caso que considero paradigmático, no porque no haya más de estos dos, sino porque creo que es el que nos resulta relevante y nos debe interesar, que es el caso de México. Eh, el caso de México, a diferencia de los Estados Unidos, tiene una tradición milenaria, ¿no? Decía yo que el caso de los Estados Unidos se remonta a apenas poco más de un siglo, sin embargo, el caso de México es muchísimo más longevo. Eh, Seguramente se imaginarán, ¿no? Que en el periodo de la historia de México que llamamos como Nueva España o periodo novohispano, pues evidentemente que había una interacción con la tradición occidental, particularmente medieval, en concreto escolástica, que es, digamos, una de las claves de comprensión de cómo incursionó México, particularmente en el periodo novohispano, en la educación en artes liberales, pero la otra es, como pueden también sospechar, pues la incursión de los jesuitas en México, ¿no? Tenemos dos modelos distintos, el estrictamente escolástico, piensen por ejemplo que
es Fray Alonso de la Veracruz, quien funda los primeros colegios, ¿no? Desde 1937, perdón, 1537, si no me equivoco, son los primeros colegios, y para cuando se funda la universidad, por ahí de 1554, 55, ya había unos tres, cuando menos, colegios anteriores de artes liberales, eh, eh, y la formación era particularmente en el sentido escolástico, es decir, fundamentalmente Aristóteles, y es Fray Alonso de la Veracruz no solo el que funda esos colegios y es partícipe de la primera universidad, sino que además desarrolla, literalmente escribe los primeros programas de educación en artes liberales, que es la física especulatio, y los otros dos textos que ya no me acuerdo cuáles son, que son los de lógica, la formación del trivium, ¿no? La dialéctica resolutio es uno de ellos y la otro se me escapa. Pero bueno, esos dos en el contexto del trivium y la formación de las artes del lenguaje, y la física especulatio fundamentalmente en el contexto de la formación filosófica. Bueno, sin duda ese es un contexto muy claro en donde hubo intervención de Occidente y participación de México en este contexto, bueno, en esta filosofía educativa, pero en realidad la tradición es mucho más longeva que ello, ¿no? Desde luego me estoy refiriendo a, digamos, la etapa mesoamericana de la cultura mexicana o de la cultura en este territorio. Y este lo voy a hacer con cierto cuidado porque es el horizonte, digamos, de esta filosofía educativa que menos conozco y el que menos he estudiado, el que apenas estoy descubriendo y que me ha resultado fascinante, y particularmente porque muchos autores, bueno, una buena cantidad de autores, sobre todo norteamericanos, que discurren acerca de las artes liberales, refieren al periodo mesoamericano, particularmente a la cuestión educativa, por supuesto, como educación en artes liberales, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, Tlamatini, ¿cómo se llama? León Portilla y López Austin, que son, digamos, los clásicos que han estudiado este asunto, la refieren sencillamente como educación humanista, ¿no? Como filosofía y tal, sin usar el epíteto porque no es tradicional en México, no es costumbre, ese es, insisto, más costumbre de Occidente, particularmente de los estadounidenses, y entonces me ha llamado la atención que reportan ese periodo, ¿no? La educación de ese periodo como educación en artes liberales. Si uno ve el contexto o tal como lo reportan estos autores, se parece mucho en el sentido y la integralidad a lo que hacía Platón, ¿no? La formación del cuerpo para la guerra, la formación del corazón, particularmente apelando a las artes del lenguaje, particularmente la poesía y desde luego la música, ¿no? La formación intelectual a través de la filosofía entendida en sentido del floricanto, ¿no? Y desde luego todo eso en el contexto metafísico, religioso y espiritual, ¿no? Es decir, una versión también seminal muy parecida a la de Platón. Bueno, en el contexto general, por supuesto. Y más asombroso me ha resultado que, así como lo reportan, dicen que eso es una herencia, el contexto mesoamericano náhuatl, es decir, no solamente mexica, sino en general el contexto náhuatl, es una herencia teotihuacana, como sea que se hubiera llamado esa cultura y ese tipo de educación, ¿no? Es decir, no idéntica, pero de alguna manera hubo una herencia, y que a su vez hay una herencia de la cultura o del contexto olmeca, como sea que se haya llamado esa civilización, pero no digo más porque, insisto, ¿no? Apenas estoy incursionando en ese horizonte que me parece fascinante, ¿no? Bueno, y por último, sencillamente mencionar que el contexto más contemporáneo del siglo XX en particular y lo que vamos del XXI es también, yo creo, particularmente interesante, ¿no? Un segundo. Aquí hay una secuencia en este último periodo del último ciclo que voy a denominar más o menos continua, más o menos lineal, pero que se pueden percibir ciertas continuidades y relevancias educativas, ¿no? Creo yo que el contexto de la educación en arte liberales o humanista del último siglo y poco más surgió en el Ateneo de la Juventud, ¿no? Que se fundó por ahí de 1909 y en el contexto preliminar de la Revolución Mexicana y, como dicen algunos historiadores mexicanos, como el principio de ella o como la revolución cultural, ¿no? O la Revolución Mexicana, pero de carácter cultural.
En el aspecto estrictamente educativo, tuvieron algunas contribuciones interesantes. Por ejemplo, fundaron por algunos años nada más, creo que 2 o 3, una universidad que se llamaba la Universidad Popular, que tenía un currículum, digamos, clásico, que duró hasta 1913, si no me equivoco, por ahí. Ese es uno de los ecos. El mismo Ateneo funcionaba como una institución que ofrecía programas, digamos, de humanidades. Pero más tarde, quizá el personaje más relevante es la figura de José Vasconcelos, que no solamente funda la Secretaría de Educación Pública, sino que incluye en ello un programa también escolar para primaria y secundaria en sentido de las artes liberales, particularmente apelando a las artes del lenguaje, la literatura, ¿no? E incluso en la ley, y esto lo sabe muy bien el profesor eh, Rafael González, que refería yo hace un momento, porque ha publicado algunos textos en ese sentido, que les recomiendo desde luego que lean. Usa el término de grandes libros, ¿no? En la ley que proclama por ahí o que propone por ahí de 1919 para la fundación de la Secretaría de Educación Pública, si entendí bien cómo era ese contexto, ¿no? Lo interesante de ello es que hace algo muy parecido a lo que hicieron los estadounidenses por esas mismas fechas, es decir, crear esta metodología conocida como de los grandes libros, que no es otra cosa que la versión contemporánea de las artes del lenguaje, que proviene desde Platón y desde los griegos, es decir, una serie de libros que sirven formativamente para la formación del intelecto y la formación del carácter o del corazón, ¿no? Ese es el contexto que da. Sin embargo, eh, esa, ese contexto, el de Vasconcelos y el del Ateneo, tiene algún eco en una generación ulterior que se conoce precisamente como la generación de 1915, ¿no? Que algunos de ellos eran discípulos precisamente de algunos ateneístas, en concreto muchos de ellos, o algunos de ellos eran discípulos de Vasconcelos, y quizá uno de ellos es particularmente interesante desde el punto de vista pedagógico, que es Manuel Gómez Morín. Recuerdo que en el evento que hubo a propósito de la fundación del Centro Cultural Gómez Morín, hace 1 o 2 años, si no me equivoco, uno de los ponentes, que no me acuerdo si era Javier García Diego o Jesús Silva Gerso Márquez, uno de los dos, decía que eh, eh, don Raúl Bayer les preguntaba a los intelectuales, particularmente a él, a Gómez Morín, cómo hacerle para propiciar el escenario de la industrialización y del progreso, digamos, técnico y económico del país de una manera un poco más viable. Y lo que le recomendaba Gómez Morín era, pues hay que fundar una universidad, de tal suerte que se forme el talento técnico para la industria y la economía y demás que veres estrictamente técnicos, que al mismo tiempo se propicie una educación de carácter humanista, ¿no? Ese mismo consejo se lo dio, si no me equivoco, decían uno de estos autores que he referido, a Eugenio Garza Sada. Y fue el caso que en 1944 Sada funda el TEC de Monterrey y en 1946 Raúl Bayer funda el ITAM, ¿no? Digamos, por una impronta de esa tradición intelectual del siglo XX. Luego, más adelante pueden ver, pues ya habrán sospechado y seguramente se lo han dicho sus profesores en clase a los itamitas, el tipo de programas que tenemos tienen también una impronta de alguna manera de la tradición occidental y particularmente lo que están haciendo los estadounidenses en el último siglo, ¿no? En concreto, la clase de ideas es nuestra versión, una versión condensada de los grandes libros, ¿no? En el sentido de las artes del lenguaje que hemos dicho, nuestra versión de los problemas de la civilización contemporánea es un eco también, de alguna manera, no absolutamente, de el curso originario de Colombia, que por cierto lo tienen hasta el día de hoy, que es el de civilización contemporánea, y algo análogo a lo de problemas e ideas hacemos con el caso de México, ¿no? Es decir, la parte histórica, cultural y la parte contemporánea, ¿no? Bueno, ya para terminar, a propósito del ITAM y a propósito de la tradición occidental y a propósito de la tradición mexicana general, quiero leerles cómo plantea nuestro rector, precisamente el doctor Arturo Fernández, eh, esa filosofía educativa en el ITAM, ¿no? Esto lo extraigo del discurso que dio el rector
en el 70 aniversario del ITAM, en el 2016, ¿no? A propósito de ese evento, dio un discurso muy interesante y al final de ese discurso ilustra o explica en qué consiste la filosofía educativa del ITAM y dice así: la esencia del ITAM descansa en su filosofía educativa, que destaca la formación integral de los estudiantes mediante el cultivo de su intelecto, de su sentido de responsabilidad y del desarrollo de sus habilidades para aplicar el conocimiento. Buscamos facultarlos para que sean mejores seres humanos y ciudadanos, y para que mediante el dominio de un campo del saber y fieles a sus valores, puedan hacer aportaciones para el mejoramiento social. Digamos que ese es el contexto general. Ahora es más específico. Sigo. En el aspecto formativo, nos acogemos al modelo clásico de educación liberal que persigue, literalmente, educar a los jóvenes para la libertad y, desde luego, para la responsabilidad que le es inherente. La libertad es un valor esencial para resguardar la dignidad humana y es una condición para la victoria de la justicia y la prosperidad. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia define este tipo de educación como la que, cita, la que idealmente desarrolla personas con mentes abiertas, libres de provincianismos, dogmas, preconcepciones e ideologías, conscientes de sus opiniones y juicios, reflexivos de sus acciones y percatadas de su lugar en el ámbito social y natural. En este modelo, las humanidades son parte fundamental. Y se pone más interesante. En el Valle de la Náhuac, una educación liberal no fue ajena a los toltecas. Hace 10 siglos, perdón, ajena a los toltecas, hace 10 siglos. Sostenían en una bella metáfora que los seres humanos somos, comillas, espejos humeantes. El espejo somos nosotros mismos y el humo es la ignorancia y sus secuelas que enturbian la luz de nuestro conocimiento, del conocimiento de los otros y de la naturaleza. Es aquello que nos impide ver con claridad la verdad. Por eso, la labor del maestro consiste en ayudar al estudiante a liberarse, a dispersar ese humo con tareas de introspección y con saberes para que pueda mirarse en el espejo y pueda mirar a los otros y hallar la verdad. Por cierto, Bernardino de Sahagún dijo maravillado que, cita, los toltecas eran tan sabios que solían dialogar con su propio corazón. Cierra cita. El intelecto, sigue el rector, el intelecto se cultiva mediante la formación liberal y mediante el conocimiento y el discernimiento crítico del contenido de las ciencias y de las disciplinas profesionales. La búsqueda intelectual debe estar acompañada de un proceso de asimilación de saberes que desarrolle las habilidades analíticas y de síntesis necesarias para que el estudiante aprenda a aprender y sea capaz de formar juicios fundados y responsables. Y termina, finalmente, a la formación y al conocimiento que recibe el estudiante se le debe añadir el desarrollo de las habilidades humanas que le permitan tomar decisiones y acometer acciones para la transformación de la realidad. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al doctor Pablo Jiménez su exposición y tenemos algún tiempo para preguntas y respuestas, para discusión. Hay un par de cosas por ahí que dejó el doctor que pueden haber sido un poco provocativas, o al menos a mí me suscitan eh, mucho interés discutirlas, pero escuchamos primero a nuestro público. Particularmente había mencionado que la Universidad de Notre Dame tenía un programa que era ajeno a las artes liberales, ¿no? A la educación clásica en artes liberales. Sobre esto, ¿cuáles son o sea, cuál es la propuesta negativa de las artes liberales? ¿En qué es lo que rechaza y qué es lo que, con lo que se contrapone, ¿no? Si nos queremos liberar, entonces significa que estamos siendo oprimidos o restringidos de alguna parte. ¿Cómo se ve esta opresión? ¿Cómo se ve esta restricción? Sí, claro, bueno, ese giro que dio Notre Dame tiene un contexto muy interesante, y es que Notre Dame es en particular una universidad católica, ¿no? que ha tenido una tradición de ser fundamentalmente una universidad de investigación.
¿no? Entonces, tanto dentro de la universidad, la facultad, estudiantes y otros, digamos, agentes relativos a la universidad, han puesto en cuestión ese tipo de formación, ¿no? Porque si siendo una universidad católica damos una formación que no es particularmente católica. Bueno, eso es parte, digamos, de la discusión. Recuerdo, por ejemplo, que le entraron a la discusión, al pleito, figuras muy relevantes. Por ejemplo, el filósofo que trabaja precisamente ahí en Notre Dame, si no es que ya se murió, pero bueno, creo que no, pero no estoy seguro, Alasdair MacIntyre, que es miembro de la Facultad de Filosofía de ahí ha publicado varios textos en ese sentido, ¿no? O sea, una universidad católica no puede ser una universidad de investigación o cuando menos debe contener además una formación liberal en el sentido de la tradición humanista católica, ¿no? Es un texto que justo hace algunos estaba revisando que se llama La fragmentación de la educación, ese textito de MacIntyre. Y entonces, la vuelta, digamos, hasta donde entiendo, ¿no? La vuelta de esa universidad en particular a este tipo de programa eh, tiene que ver con facilitar, digamos, de una manera más plausible o factible ese tipo de contexto tradicional, ¿no? Es decir, de la tradición humanista católica a los estudiantes y menos especializada, ¿no? Digamos, en ese sentido, digamos que no hay nada negativo en la propuesta de la vuelta sobre el currículum clásico, que es, Notre Dame, en ese sentido es una escuela híbrida, ¿no? Es decir, propone un currículum, un core currículum para todos, pero hay especialidades, ¿no? Es decir, alguien se licencia en economía o en ciencia política o en contaduría o en ingeniería, en lo que sea, pero además tiene un core curriculum, ¿no? Como nosotros, digamos, ¿no? Como en el ITAM hay un core curriculum humanista o de artes liberales y además, pues hay distintas especialidades, ¿no? De terminales de licenciaturas. Entonces, esto se dio en un contexto, digamos, revolucionario, interior, que se quejaba, digamos, de eso, ¿no? Es decir, ¿por qué no estamos dando el tipo de formación humanista que es más apelando a la tradición, ¿no? Porque tenían un core curriculum, de hecho, anterior, que no era muy lejano, digamos, a las humanidades o a las artes liberales, pero que se parecía un poco más al core curriculum que llaman liberal de las escuelas grandes de Estados Unidos, como Harvard, que no es clásico, ¿no? Sino que es como un poco de todo en general, eh, y que no es un currículum rígido, es decir, se basa en clases selectivas, ¿no? Es decir, opcionales, como diríamos en México, ¿no? O sea, mientras te metas alguna de matemáticas, no importa cuál te metas, pero cumples tu requisito de matemáticas, ¿no? Y no hay ni es clásico, ni es rígido, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia de esos currículums que son más o menos humanistas, digamos, ¿no? O más o menos liberales en el sentido de una formación más amplia, perdón, que estrictamente especializada, pero no son ni rígidos, es decir, las mismas clases para todos, ni son clásicas. La vuelta contiene esto, que es suficientemente rígido y clásico, ¿no? Ese sería el asunto. Bueno, muchas gracias por la plática. Creo que cada quien interpreta la libertad en la educación de una forma distinta. Para algunos la libertad es poder tener oportunidades en el campo laboral, para otros la libertad es conectar con un ser divino y para otros la libertad es enseñar la historia de México contada desde una perspectiva morenista. ¿Cómo sabemos cuál es la concepción de libertad en la que podemos basar un proyecto de educación liberal y quién debería tener el poder de decidir cuál es la libertad en la que se va a basar? No, bueno, esa es una pregunta tan fascinante como difícil, ¿no? Vamos a ver, déjame remitirme nuevamente al contexto antiguo, y en particular, una cosa que no dije es que me parece que hay cierta complementariedad entre el programa de Platón, ¿no? Y lo que ulteriormente desarrolló Aristóteles, particularmente en su Ética Nicomaquea, aunque Aristóteles no propone un programa educativo, ¿no? Propiamente habla mucho de la formación y de la habituación, y parece que detrás de sus dichos están precisamente una concepción
cuando menos general, quizá vaga, de un programa educativo, ¿no? Pero bueno, no señalé eso, que es, creo yo, muy interesante. Pero lo que quiero decir con esto es que precisamente lo mismo, de alguna manera, digamos, le critica a Aristóteles a Platón, ¿no? Es decir, Platón estás formando para la plenitud del ser humano, pero no me parece que sea esa la plenitud del ser humano, ¿no? Ni la particular del cuerpo, ni la particular del alma, ni la particular de, ¿no? En cada una de esas cuestiones. Entonces, Aristóteles propone una ruta eh, distinta, ¿no? Interesante, que es, digamos, la ruta de la naturaleza. Sugiere que la formación intelectual, particularmente me voy a enfocar en un aspecto muy específico, la formación de la virtud intelectual, ¿no? O la formación de la racionalidad en general, que él divide en el libro sexto en 5 virtudes intelectuales, sí, el libro sexto en 5 virtudes intelectuales, pero sugiere que la razón, la racionalidad, es uno de los elementos que hay en la naturaleza, es parte del ser humano, el ser humano es parte de la naturaleza, y ese elemento distintivo del ser humano, su racionalidad, es también natural, ¿no? Entonces, lo único que sugiere Aristóteles en ese sentido, a diferencia de Platón, esto en términos generales, hay muchos detalles, es un tema complejo, como lo planteaste, eh, pero lo que sugiere es la plenitud del ejercicio de las facultades, particularmente racionales en este caso, es el escenario más propicio del ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando explica la contemplación, ¿no? Ese momento cognitivo en el cual el cuerpo no es un obstáculo, ¿no? Es un momento de plenitud, digamos, por un instante de tiempo, un 20 minutos, una hora, lo que sea, eh, de plenitud cognitiva, ¿no? En donde la naturaleza está en plenitud, ¿no? Ese es uno de los aspectos, digamos, en los que entiende la libertad, ¿no? Ese es un momento en el que se está ejerciendo la libertad cognitiva en un sentido pleno, apelando a que esa es una de las facultades naturales del ser humano, ¿no? Lo mismo en el caso de la ciencia, lo mismo en el caso de la prudencia, ¿no? Es decir, es, digamos, un poco más orgánico, digamos, no es normativo o prescriptivo de qué es libertad y qué no lo es, ¿no? Eh, Creo que ese es el contexto clásico en el que se propone no solo la formación humana en general, sino en particular la noción de libertad, es decir, el sí mismo de las facultades, ¿no? La virtud, el momento culminante de la ejecución de esas características o de esas facultades humanas, ¿no? Esa es, yo creo que, una salida a esa pregunta tan difícil. Muchas gracias. En una de las, o sea, mencionaste las características fundamentalmente humanas y una de las que usualmente se basaba en los modelos de educación clásica en artes liberales, el aspecto espiritual. Sin embargo, últimamente desde hace, se podría decir que hasta incluso los románticos nos hemos alejado poco a poco de ese aspecto espiritual. Entonces, en primera sería entender cómo, o sea, por qué alejarnos? Es decir, hubo un momento en el que pensamos que ese aspecto ya no era necesario, o sea, el humano tal vez no tenía que estar conectado con esa parte y ya para como un momento, o sea, para épocas más contemporáneas, el cómo encontrar un acercamiento a ese aspecto. O sea, es decir, si determinamos que ese aspecto y esa característica efectivamente es distintivamente humana, entonces cómo encontrar un acercamiento, porque pues ciertamente por ser México se podría pensar que pues sería el catolicismo, ¿no? Pero tal vez no necesariamente es el catolicismo y, o sea, por ahí va mi pregunta. Claro, claro. Bueno, esta pregunta es igualmente fascinante e igualmente difícil, ¿no? Eh, eh, para ello voy a recurrir también de manera como práctica, de manera útil, a un texto que acabo de leer que está precisamente en el último número de la revista Estudios de uno de mis profesores, el doctor Héctor Zagal, explica, digamos, algunos elementos de la educación en artes liberales, y todos los ejemplos que pone para explicar eso son ejemplos de precisamente formación espiritual. Se refiere en concreto al momento de la Edad Media, y pone algunos ejemplos de, digamos, grandes libros y autores de esos grandes libros que son capaces de proponer, digamos, este tipo de formación espiritual a través, digamos, de la cultura, es decir, unos libros, ¿no?, que se tienen que leer
que son tres, si no me equivoco, pero no me acuerdo del tercero. Dos son muy claros y muy patentes. Uno de ellos es Buenaventura. Em, Me parece que refiere a dos de las obras cruciales en ese sentido, sino es que cuando menos alguna de las dos, la reducción de las artes a la teología, que es una muy interesante, o sea, la reducción de las artes liberales a la teología, ese es el sentido, y la otra, el del itinerario de la mente a Dios, ¿no? El itinerario es a través de una ruta espiritual y cognitiva, ¿no? Que también, en el que también entran en juego, pues precisamente las artes liberales, sobre todo en sentido platónico, curiosamente. Eh, de tal suerte que, ya para aproximar un poco más la respuesta, esta tradición incluye ese tipo de textos, ¿no? Es decir, este tipo de contexto cristiano medieval que incluye esos textos que muestran por qué y en qué sentido es relevante la formación espiritual, ayudan mucho. Me salté el otro ejemplo que nada más dije Buenaventura. El otro ejemplo es Dante, ¿no? Particularmente la comedia. Y lo que plantea Dante en esa comedia, grosso modo, esto es un texto muy complejo, pero digamos que la idea del trasfondo es que es la épica del cristiano, ¿no? En su batallar para llegar al cielo, digamos, ¿no? Así como la Eneida era el batallar de Eneas a través de estas peripecias y esta epopeya para fundar Roma, ¿no? En particular, y ser el primer partícipe, digamos, de la gens Julia, ¿no? O gens Julia. Así como la Ilíada y la Odisea eran esa épica de la resiliencia de la civilización, ¿no? Bueno, análogamente, eh, de tal suerte que ese tipo de libros que son de carácter espiritual, digamos, o que dan cuenta del contexto espiritual, son precisamente los que abrirían la puerta en ese sentido. O sea, hoy, en este contexto actual, el grueso de los programas de arte liberales que incluyen grandes libros, todos ellos incluyen textos así, y no solamente estrictamente cristianos o católicos, como podrían ser estos, sino de otras religiones, ¿no? Del Islam, por ejemplo, del protestantismo, uno de los más interesantes y clave que siempre incluyen en el contexto del mundo anglosajón es El Paraíso Perdido de Milton, por ejemplo, ¿no? Que es una versión, digamos, alternativa de la Biblia, o eso intentó hacer, parece ser. Eh, de tal suerte que nuevamente, ¿no? La exposición a eso es particularmente interesante. Y se me ocurre otro ejemplo que aunque cristiano, no es ni medieval ni tan antiguo, sino un poco más reciente para nosotros y que nos dice mucho de la civilización contemporánea, que es Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky, las obras, particularmente las famosas Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, dan cuenta de una realidad espiritual y como que abren los ojos en ese sentido, ¿no? De tal suerte que, de nuevo, los programas que incluyen ese tipo de libros, que no necesariamente orientan hacia el cristianismo, pero incluyendo a los cristianos, lo que hacen es abrir ese horizonte de nueva cuenta y exponernos a ello, ¿no? A lo cual no estamos tan expuestos, pues precisamente por el bombardeo mediático, la temática de redes sociales, en fin, ¿no? Una serie de elementos que obstruyen, digamos, ese horizonte en la civilización contemporánea, ¿no? Esa es una ruta, ¿no? Ahora otra, pues desde luego es la personal de cada quien, si pertenece a una religión o no, y la personal de la búsqueda espiritual, ¿no? A menudo pongo el ejemplo en clase, ¿no? Para explicar la contemplación y el surgimiento, digamos, natural de las preguntas perennes, ¿no? De el domingo en la mañana que despiertan y no se tienen que levantar inmediatamente para ir a la escuela y se quedan mirando la esquina del cuarto y de pronto entran en un trance contemplativo y surgen esas, ¿no? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué es todo esto? Dios existe, en fin, ¿no? Digamos que de una manera espontánea en esos momentos, ¿no? Atemporales, que surgen esos, ¿no? Si uno se atreve y se propone darle respuestas a esas preguntas de alguna manera, ¿no? Preferentemente de una manera robusta. ¿Alguna otra pregunta del público? Todavía tenemos... muy bien.
Bueno, en el marco de la modernidad y entendiendo que las artes liberales, en cuanto que no son industrialmente productivas, tienden a sufrir cierto rechazo por parte de las personas, ¿cuál creen, bueno, para los dos, si se animan a contestar, cuál creen que puede ser una forma de reivindicar en la cosmovisión de la sociedad el valor que realmente tienen las artes liberales y cómo es que se puede motivar a las personas que deberían acercarse a realmente acercarse, entendiendo que no necesariamente tienen el tiempo para sacrificar, por así decirlo, en ese tipo de actividades? Otra pregunta fascinante, doctor. Fíjate que yo voy a responder en la manera que más interesantemente me ha sorprendido a mí que eso es posible, ¿no? Yo me formé, como escucharon al principio, en filosofía. Estudié licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Es decir, mi contexto, digamos, intelectual y formativo, particularmente académico, está en ese contexto. Y como profesor del ITAM, siempre había dado las clases de ideas, fundamentalmente, ¿no? Hace apenas unos pocos años, 3 años, empecé a dar las clases de problemas de la civilización contemporánea, ¿no? Y al principio, confieso que me resultaba sorpresivo, ¿no? O sea, no sabía en realidad en dónde estaba parado de manera intelectual y de manera formativa, ¿no? Estaba acostumbrado a una versión un poco más tradicional, ¿no? Y poco a poco me di cuenta, y incluso así se lo he expresado a algunos de mis compañeros, que las clases de problemas son la cereza del pastel de nuestras clases de estudios generales, porque precisamente desde la civilización contemporánea abren ese panorama, revisando la situación contemporánea del ser humano, ¿no? Piensa, por ejemplo, en el tipo de discusiones que tenemos en Problemas 1, de la división del trabajo, la reducción del hombre al trabajo, ¿no? La fragmentación del ser humano a su especialidad y entonces digamos, el sesgo o la limitación de la experiencia humana a muchas otras experiencias humanas que son distintas del trabajo propiamente o de la habilidad práctica, ¿no? Cuando se pone eso en perspectiva, y particularmente en perspectiva humanista, como intentamos en esa clase, ¿no? Como que unos es capaz de salir del contexto en el que está y revisarlo desde afuera y decir, pues como que hay más alternativas para vivir como ser humano en este mundo y no las estrictamente eh, materialistas, digamos, o estrictamente prácticas, ¿no? Utilitarias. Que como he dicho como yo suelo decir en clase, esas disciplinas no tienen nada de malo, ¿no? Es decir, no es que estemos peleados con el dinero, no estamos peleados con la tecnología, no estamos peleados con la industrialización ni nada, sino lo que vemos cuestionable es precisamente la reducción o la fragmentación de la experiencia humana a ese tipo de experiencias mayoritariamente, es decir, parece, por soltar un número alegre, digamos que el 80% de la experiencia del ser humano en este mundo es precisamente en el trabajo y es precisamente en un contexto utilitario. Y el ser humano, cierto, es trabajo, es cuerpo, es capaz de hacer cosas y eso es parte de su naturaleza y su plenitud es vivirlas en libertad, ¿no? Pero no son las únicas, ¿no? La racionalidad es mucho más amplia que la estrictamente técnica y práctica, ¿no? Y la formación del carácter y la formación espiritual. Y lo que creo que intentamos en esas clases es precisamente poner eso en perspectiva y abrir los horizontes, ¿no? Justo ahora, por estas fechas, estamos en discutiendo esos aspectos, ¿no? Es decir, hay realidades del ser humano que son mucho más ricas, más amplias y que de contemplarlas se es capaz de romper esa fragmentación o esa reducción, creo yo. Lo siento mucho, aún quedan, ¿no? Alguna pregunta del público, tenemos otra pregunta de nuestros observadores en línea, yo también me quedo con cosas que discutir después, pero se nos acabó el tiempo. Así que les pido un fuerte aplauso para el profesor Pavel Jiménez.